Revolución industrial. Vamos a meternos en los bolsillos y en las mentes de quienes hicieron posible la revolución industrial. Porque piénsenlo, ¿de dónde salió todo el dinero para construir esas gigantescas fábricas, para tender miles de kilómetros de vías de ferrocarril o para financiar los inventos que cambiaron el mundo para siempre? Esa es la historia que vamos a desentrañar hoy, la increíble revolución financiera, que fue el verdadero motor del cambio. Olvídense de lo que les contaron en la escuela. Esta es la historia del dinero, el riesgo y la ambición que forjaron nuestro mundo moderno. Quédense conmigo, que esto se pone interesante. Antes del siglo XVIII, la idea de inversión era muy diferente. La riqueza estaba principalmente en la tierra, en manos de la nobleza y la aristocracia. Prestar dinero era a menudo visto con recelo, y las oportunidades para que una persona común y corriente pudiera financiar una idea brillante eran prácticamente nulas. Si tenías un invento revolucionario, lo más probable es que tuvieras que buscar un mecenas rico, un noble aburrido, que decidiera apostar por ti casi por capricho. No existía un sistema, no había una estructura. Los bancos eran instituciones conservadoras, más enfocadas en gestionar la riqueza existente que en crear nueva. Era un mundo financieramente estancado, un terreno poco fértil para las ideas disruptivas que estaban a punto de explotar. Pero todo eso estaba por cambiar de una forma radical. El primer gran cambio vino con la agricultura. Mejoras como la rotación de cultivos y nuevos arados no solo produjeron más comida, sino que también generaron algo crucial: excedentes de capital. Por primera vez, había agricultores y terratenientes con dinero extra que no sabían dónde poner. Paralelamente, en las ciudades, una nueva clase social estaba naciendo: la burguesía. Comerciantes, artesanos y pequeños empresarios que, gracias a su ingenio y trabajo, acumulaban pequeñas fortunas. Eran personas con ambición, con visión de futuro, y estaban buscando oportunidades para que su dinero trabajara para ellos. Este nuevo capital, disperso en miles de manos, era como un río subterráneo buscando una salida. Necesitaba un cauce, un sistema que lo dirigiera hacia donde pudiera generar más riqueza. Y ese cauce fueron los primeros bancos modernos y las bolsas de valores. Aquí es donde la historia se pone emocionante. Imaginen que son un inventor, digamos, como James Watt, y han perfeccionado la máquina de vapor. Su invento tiene el potencial de cambiarlo todo, pero construir una sola de esas máquinas es carísimo. ¿Qué hacen? Aquí entran en juego las nuevas herramientas financieras. En lugar de buscar a un solo mecenas, ahora podían formar una sociedad anónima. ¿Qué significa esto? Básicamente, dividían la propiedad de su empresa en pequeñas partes llamadas acciones y las vendían al público. Un comerciante de Londres, un granjero de Kent, un médico de Manchester, cualquiera con unos pocos ahorros podía comprar una acción y convertirse en dueño de una diminuta parte de la empresa. De repente, el riesgo se repartía entre cientos o miles de personas, y la financiación necesaria para proyectos gigantescos se podía reunir de forma colectiva. Las bolsas de valores de Londres y Ámsterdam se convirtieron en los epicentros de esta nueva forma de hacer negocios, un hervidero donde las ideas y el capital se encontraban. Pero no todo era tan sencillo. Invertir en una nueva tecnología era, y sigue siendo, una apuesta de alto riesgo. Muchas de esas primeras empresas textiles o mineras fracasaron estrepitosamente y sus inversores lo perdieron todo. Esto llevó a la creación de nuevos conceptos. Por ejemplo, los bancos empezaron a especializarse. Ya no solo guardaban dinero, sino que se convirtieron en analistas de riesgo. Evaluaban los planes de negocio, estudiaban la viabilidad de un nuevo canal o una nueva fábrica y decidían si conceder o no un préstamo. Nació la figura del banquero de inversión, un experto en conectar proyectos prometedores con capital dispuesto a asumir riesgos a cambio de grandes beneficios. Además, surgieron los seguros. Si ibas a construir una fábrica, podías asegurarla contra incendios. Si enviabas un barco cargado de mercancías, podías asegurarlo contra naufragios. Esto reducía la incertidumbre y hacía que los empresarios fueran mucho más audaces a la hora de invertir y expandirse. Y entonces llegó el rey de todos los proyectos, el ferrocarril. Construir una línea de tren era una empresa de una escala nunca antes vista. Requería expropiar tierras, excavar túneles, construir puentes y fabricar locomotoras y vagones. La cantidad de capital necesario era astronómica, imposible de reunir para un solo individuo o un pequeño grupo.
el ferrocarril se convirtió en el gran catalizador del mercado de capitales. Las compañías ferroviarias emitieron millones de libras en acciones, atrayendo a inversores de todas las clases sociales. La manía del ferrocarril se apoderó de Gran Bretaña. La gente corriente invertía los ahorros de toda su vida con la esperanza de hacerse rica. Fue una burbuja especulativa en toda regla, con sus ganadores y sus perdedores, pero su efecto fue transformador. No solo se construyó una red de transporte que unificó el país y aceleró la industria, sino que familiarizó a toda una generación con la inversión, las acciones y la bolsa. El ferrocarril democratizó las finanzas. Este nuevo sistema financiero tuvo un impacto social profundo, con sus luces y sus sombras. Por un lado, permitió una movilidad social sin precedentes. Una persona con una buena idea y la capacidad de convencer a los inversores podía, teóricamente, amasar una fortuna partiendo de la nada. Familias como los Rothschild o los Baring se convirtieron en dinastías financieras cuyo poder rivalizaba con el de las antiguas monarquías. Crearon un nuevo tipo de aristocracia, la del dinero. Pero, por otro lado, esta nueva economía también creó una enorme desigualdad. Mientras los industriales y banqueros acumulaban riquezas inimaginables, las condiciones de vida de los trabajadores en las fábricas y las minas eran a menudo terribles. El capital se concentraba cada vez más en la cima, sentando las bases de muchos de los conflictos sociales y debates económicos que continúan hasta nuestros días. El modelo no se quedó en Gran Bretaña. Rápidamente, Estados Unidos, Alemania y Francia adoptaron y adaptaron estas innovaciones financieras. En Estados Unidos, figuras como J. P. Morgan no solo financiaron ferrocarriles y la industria del acero, sino que llegaron a fusionar empresas enteras para crear gigantescos monopolios, los llamados trusts. Su poder era tal que en momentos de crisis financiera, como el pánico de 1907, era él, y no el gobierno, quien organizaba el rescate del sistema bancario. Este periodo, conocido como la Gilded Age o Edad Dorada, demostró el inmenso poder que había adquirido el capital financiero. El sistema que nació para financiar la industria se había convertido en una fuerza dominante por derecho propio, capaz de dirigir el destino económico de naciones enteras. Los bancos de inversión y las bolsas de Nueva York y Berlín se convirtieron en los nuevos centros del universo económico mundial. Así que, la próxima vez que escuchen hablar de la revolución industrial, no piensen solo en chimeneas y telares. Piensen en las salas de juntas de los bancos, en el bullicio de la bolsa de valores y en esos miles de pequeños inversores que, con su dinero y su confianza, apostaron por el futuro. La revolución de las máquinas fue posible gracias a una revolución igualmente importante, la del capital. Se crearon las herramientas, acciones, bonos, préstamos especializados, seguros, que permitieron movilizar los ahorros de la sociedad y canalizarlos hacia la innovación. Es un sistema con sus propios riesgos, burbujas y crisis, como hemos visto a lo largo de la historia, pero su legado es innegable. Las finanzas no fueron un mero espectador, fueron el combustible, el socio indispensable que encendió la mecha de la modernidad. Espero que este viaje al corazón financiero de la revolución industrial les haya parecido tan fascinante como a mí. Nos demuestra que para entender los grandes cambios de la historia, a menudo hay que seguir la pista del dinero. Si les ha gustado el vídeo, no olviden darle a me gusta, dejar un comentario con sus impresiones y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse nuestros próximos viajes a través de la historia. Muchísimas gracias por acompañarme y hasta la próxima.